Bien, en este ejercicio trabajaremos mecánica de proyectiles. Dividiremos el ejercicio en varios videos cortitos, tratando de responder a varias preguntas. Y las primeras que responderemos para este video serán: determine las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial del proyectil y determine las componentes horizontal y vertical de su aceleración y velocidad en su máxima altura. Bien, entre los datos que nos entrega el ejercicio, dice que se dispara desde el nivel del suelo y que su velocidad inicial a 60 grados respecto de la horizontal es de 50 metros por segundo. En este caso, no olvidar que la velocidad es un vector que en este caso, respecto de la horizontal, que es esa línea que está ahí, tiene 60 grados. Bien. Entonces, ¿qué debemos calcular nosotros? Nosotros calcularemos el valor de la velocidad inicial en X y el valor de la velocidad inicial en Y. Ambas cosas. Bien, ¿cómo se resuelve esto? Dado que tenemos un vector y que queremos calcular sus componentes vertical y horizontal, debemos entender a la componente vertical como su velocidad en el eje Y. ¿Sí? Entiéndase como velocidad inicial en el eje Y. Y por otra parte, a la horizontal como su velocidad en el eje X. Bien, cuando nos entregan la magnitud del vector y el ángulo que forma con la horizontal, lo que utilizaremos serán los senos y cosenos. En este caso nosotros sabemos que el coseno del ángulo cualquiera es igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa del triángulo. ¿Sí? En este caso la hipotenusa vendría a ser velocidad inicial y punto. La velocidad inicial en ambas direcciones. El que sería la hipotenusa. Y el cateto adyacente, que sería ese que está abajo, horizontal. Es decir, el coseno del ángulo es igual a velocidad inicial en X dividido la velocidad inicial. ¿Ok? Por otra parte, y muy parecido, tenemos al seno del ángulo. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto, es decir, al opuesto, el vertical en este caso, el opuesto al ángulo, dividido la hipotenusa. ¿Ok? Que en este caso sería el seno del ángulo igual a DOI dividido B0. Bien. ¿Cómo continuamos esto? Bien, para seguir resolviéndolo debemos entender qué variables ya conocemos y cuál queremos calcular. En este caso nos preguntan por el valor de la velocidad en X y el valor de la velocidad inicial en Y. Ambas. Y efectivamente teníamos el coseno del ángulo y teníamos la velocidad inicial. Por ende solo nos queda despejar cada variable. ¿Cómo sería esto? Resolvámoslo. Tenemos coseno del ángulo igual a velocidad inicial en X sobre velocidad inicial. Que esto sería pasar este valor que lo conocemos y que está dividiendo a nuestra incógnita hacia el otro lado. Se está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa al otro lado como velocidad inicial por coseno del ángulo. Y con este es algo muy parecido. Inicialmente tenemos que el seno del ángulo es igual a velocidad inicial en Y sobre velocidad inicial. Y tras eso sabemos este valor. Y es este el que tiene que irse de ahí, porque está molestando la incógnita. Por ende, se está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Nos queda el seno del ángulo por velocidad inicial igual velocidad inicial en Y.
Esa es la forma en la que se obtiene cada velocidad en cada lado. Ahora, solo una pequeña distinción. El coseno del ángulo, dependiendo del ángulo que sea, nos va a entregar un valor positivo o negativo, ¿ya? Este valor me va a decir si es positivo o negativo. Porque siempre que respetemos el ángulo respecto del horizontal, es decir, si vamos en sentido antihorario. ¿Qué es el sentido antihorario? El sentido antihorario es cuando va al contrario de las agujas del reloj. Siempre que respetemos ese orden para contar ángulos, entonces, y solo entonces, el coseno del ángulo me va a dar el valor de la velocidad correcto, ¿ya? En el sentido de signos, de direcciones, ¿sí? Porque al final eso es lo que hace el ángulo, darme la dirección del vector. Y ahora solo nos quedaría reemplazar coseno del ángulo, que es 60 grados, por 50 igual a BOX. Y por otro lado, el seno de 60 grados por la velocidad inicial, 50, igual a velocidad en el eje Y. Y ahora solo nos quedaría traspasar esto a la calculadora para darnos cuenta que el valor de la rapidez en el eje X es igual a 25 metros por segundo. Y que la rapidez en el eje Y es igual a 43,3 metros por segundo. El cálculo de las rapideces y velocidades en los ejes es bastante sencillo en realidad. No hay mucho que pelear ahí ni discutir. Bien. Ahora para la segunda pregunta, y que es la última, dice: determina su aceleración y velocidad en ambas componentes cuando llega a la altura máxima. Es decir, si tenemos a la pelotita, al proyectil acá arriba, esta es su altura máxima. Y bueno, ya hizo toda esta trayectoria, llega ahí y empieza a bajar. Y la verdad es que es una pregunta no de cálculo, sino que es una pregunta tramposa. Yo les explico por qué. En este punto, nosotros sabemos que en ese punto la velocidad en el eje Y es igual a 0 metros por segundo. Porque en ese punto es cuando se detiene. Es cuando la aceleración le arrebató toda su velocidad, para después hacer que empiece a caer. ¿Bien? Así que la velocidad en el eje Y en ese punto es 0. Y además, la rapidez en el eje X en ese punto no cambia. En este ejercicio se desprecia el roce con el aire. Por ende, en todo momento, hasta que toque el suelo, la velocidad en el eje X es la misma de siempre, que la calculamos acá arribita, 25 metros por segundo. Bien. Y además nos preguntan por la aceleración en ambas componentes. Insisto, como no hay roce con el aire, en el eje X no hay una aceleración que se interponga en movimiento. Tampoco en el eje Y extra a la aceleración de gravedad. Por ende, la aceleración en el eje X es igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración en el eje Y es igual a menos, depende de la que usemos. Vamos a usar 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y eso sería todo. Recuerda que hay que analizar la situación. En este caso, se cumple de esta manera. Bien, continuaremos en otro video.